Bendiciones de lo alto, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, sintonizando en esta hora. Les habla su amiga y hermana, la pastora Vivian Miranda de Arteaga, sintonizando desde aquí, desde la ciudad de Seaside, en el estado de Oregon, a través de Shekinah Mies TV. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, aquellos que están viendo este video, esta transmisión. Amén. Recordándoles que por favor se suscriban a nuestro canal, le den like al video y lo compartan, y también dejen sus comentarios, que para nosotros es muy importante que ustedes dejen sus comentarios, y pues para saber, ¿verdad?, conocernos mejor. Gloria a Dios, nos pone ahí abajo en los comentarios de dónde nos está viendo. Amén. Y pues si tiene alguna petición de oración, también estaremos orando por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, estamos aquí en Seaside. Gloria a Dios. Y como les habíamos prometido, lo prometido es deuda, ¿verdad? Traigo en esta noche mi testimonio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, de cómo el Señor me sacó de ese pozo del pecado, de la inmundicia. Amén. Y me trajo a sus pies. Fui redimida con la sangre de Cristo, y pues me hizo una criatura nueva. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos gozosos de estar con ustedes, de compartir con ustedes cada día. Amén. Esta semana no habíamos grabado ningún video, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Estamos aquí prestos y activos en el Señor. Antes de comenzar con mi testimonio, quiero leer la palabra del Señor. Amén. Que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pues como les había dicho, hoy es el día que el Señor, que el Espíritu Santo me ha inquietado a dar el testimonio, y quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, algo que pues tenía reservado, esperando el momento que el Espíritu Santo me diera la luz verde para compartir este testimonio poderoso de cómo el Señor pues me sacó del pecado. Para los que no me conocen, pues soy la pastora Vivian Miranda de Arteaga, nacida en la ciudad de Managua, el país de Nicaragua, la República de Nicaragua, gloria a Dios. Y soy la segunda de 6 hermanos, gloria a Dios. Crecí, fui criada en un hogar, ¿verdad? Mi padre y mi madre, pues, éramos una familia normal. A la edad de 7 años, ¿verdad?, pues ya el enemigo empezó a tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida, ¿verdad? Y en Nicaragua, en el año 72, estoy hablando muchos años atrás, en el año 72 hubo un gran terremoto en la ciudad de Managua, en la capital de Nicaragua, donde en aquel entonces mi hermana mayor, ¿verdad? Yo soy la segunda de 6 hermanos. Mi hermana mayor tenía como más o menos 10 años. Y mi hermano que me sigue a mí tenía como 3 años. Y yo tenía 7 años. En ese terremoto, pues, mi hermana y yo quedamos enterradas debajo de una pared inmensa. Y Dios permitió que, pues, usó personas ahí que nos ayudaran y nos rescataran, gloria a Dios, que nos desenterraran donde estábamos ahí sepultadas en una pared. Gloria a Dios. Ahí fue el primer atentado que el diablo cometió contra mi vida, y empezó el enemigo a trabajar de una manera para que el propósito de Dios no se cumpliera en mi vida. Gloria a Dios. Dios nos libró de ese terremoto, a mi familia. Amén. Y pues transcurrieron los años, y a la edad de 9 años perdí a mi padre, a quien tanto amaba. Mi padre para mí era mi ejemplo, era mi héroe. Mi padre para mí era todo. Él era, mi superhéroe. Y ustedes se imaginan, bueno, aquellas personas que están viendo este video y han perdido a sus padres a temprana edad sabrán lo que duele perder al padre
y más al padre, que es el soporte de la familia. A la edad de 9 años fallece mi padre, y pues entonces nuestra vida empezó de un giro tremendo, y más para nosotros. Ya éramos 4 en la familia, 4 hermanos. Mi hermana menor, ¿verdad? Ya tenía 7 meses de edad y quedó muy bebita. Y pues aquel fue un golpe muy fuerte. Pero Dios es grande y poderoso. Y pues nunca nos dejó, nunca nos desamparó. Mi madre enviudó a muy corta edad, ya tenía 30 años. Y pues quedó viuda con 4 hijos. Y fue un proceso muy difícil para ella, ¿verdad? Como madre soltera y viuda. Tenía que enfrentar la vida sola con 4 hijos menores. Y pues no fue fácil para ella. Recuerdo que nosotros estábamos, en casa de nosotros vivía una hermana de mi mamá, la menor. Y ella era una persona que le gustaba practicar mucho la brujería, la hechicería. Y entonces, sin nosotros ignorantes de lo que estaba pasando, ella empezaba a invocar los demonios, ¿verdad? En la parte de atrás de la casa donde vivíamos, porque vivíamos en una casa que nuestras tías por parte de padre nos habían dado. Y ahí ella empezaba a invocar sus demonios, hacía sus rituales de hechicería para atraer hombres. Y bueno, ahí empezaron los demonios a incubarse en esa casa. En las noches escuchábamos ruido, los demonios no nos dejaban dormir. Nosotros creíamos, ¿verdad?, en nuestra ignorancia, que era el fantasma de mi papá, que eran los fantasmas de los muertos que estaban ahí y no nos dejaban dormir. Aquello era demasiado fuerte. Los demonios se sentían en toda la casa, se escuchaban pasos, se escuchaban como que se acercaban a la cuna de mi hermana menor, estaba una bebita, y se veía la silueta de una persona al lado de la cama, de la cuna de la niña, de mi hermanita, y empezamos a ver esas manifestaciones, ¿verdad? Recuerdo que al lado de la casa donde vivíamos había un taller de mecánica, ¿verdad? Un taller de radiadores, y uno de los trabajadores del taller iba mucho a la casa y conversaba con mi mamá, con nosotros, y de repente un día llegó y dijo: señora Gloria, mi madre se llama Gloria, señora Gloria, tengo que darles una noticia. Saben que estoy yendo a una iglesia, me convertí al Señor, y quiero invitarlos a la iglesia para que vean, para que experimenten lo que yo estoy viviendo, que es algo grande. He tenido un cambio en mi vida maravilloso, y empezó a testificar. Pero mi madre era demasiado católica. Tan católica era mi madre que ella hacía promesas a los santos, a los supuestos santos, a los muñecos, y nosotros éramos el instrumento que ella utilizaba para pagar las promesas que hacía a sus deidades, a sus ídolos. Y entonces ella decía: voy a pagar una promesa a tal muñeco, y entonces voy a llevar a mis hijas vestidas de india. Y nosotros éramos los que nos disfrazaban a nosotras, a mi hermana mía y a mi hermano. Y entonces mi madre pagaba las promesas usándonos a nosotros. Pero bueno, entonces mi madre, tanto que este hombre dio que la invitaba todos los días, y mi madre: ay, qué fastidio, no hay como quitarme este hombre de encima. Le dijo: está bien, vamos a ir. Y entonces pues quedaba lejos la iglesia de la casa donde estábamos. Y entonces yo ya tenía para ese entonces 13 años, mi hermana mayor tenía 16 años y mi hermano tenía 9 años. Ya mi hermanita ya estaba más grande. Entonces pues decidimos ir a la iglesia. Mi mamá: vamos a la iglesia para pues cumplir con la invitación de Guillermo, se llama el muchacho. Ya nos tienen cansadas, Memo, vamos a ir para allá. Y entonces fuimos a la iglesia. Y cuando fuimos a la iglesia, pues mi mamá, ella había pasado por procesos difíciles. Ella había ido a brujos para consultar por qué teníamos esas manifestaciones en la casa. Muchos brujos le decían que era el espíritu de mi papá, que se quería llevar a mi hermanita porque era la más chiquita. Y bueno, total que ya mi mamá como que dijo: voy a ir porque ya voy a buscar esta opción, a ver si ya por fin salgo de esto. Y fuimos, y esa vez que fuimos a la iglesia, pues ella recibió a Cristo. Y entonces ese día mi mamá recibió a Cristo, y yo también recibí a Cristo, pero mi hermana mayor dijo que no,
porque ella no quería ser evangélica. Entonces, pero sí cayó. A la semana de habernos convertido, mi mamá y yo, pues, mi hermana mayor se convirtió. Empezamos a ir a la iglesia, a recibir discipulado, gloria a Dios, y aquello fue maravilloso. Empezamos a recibir un discipulado para bautizarnos. Y creo que a los 6 meses ya estábamos bautizándonos, gloria al Señor. Era una experiencia maravillosa porque nosotros, la iglesia, y yo no sé si alguien de la iglesia allá en Nicaragua y en Managua, el Centro Evangelístico de la Asamblea de Dios en Managua, viendo este video, era algo, bueno, una experiencia bella porque empezamos a involucrarnos con los jóvenes de la iglesia. Era una experiencia preciosa. Íbamos a vigilia, era algo maravilloso. Estábamos viviendo en el primer amor y aquello era algo bello, una experiencia maravillosa, de verdad. Que las vigilias eran en el campo y teníamos que caminar, no sé, creo que unos 2-3 kilómetros para llegar a la vigilia. Y no nos importaba caminar el tiempo que fuera, la distancia que fuera, con tal de gozarnos en la presencia del Señor, y aquello era maravilloso. Nos gozábamos, había en la iglesia, no sé si todavía existe este centro de oración, el cuarto de oración. Hay un cuarto de guerra ahí en la iglesia, había un cuarto de oración. Y ahí entonces estaban las hijas del pastor. Éramos como 6 u 8 jóvenes, ¿verdad? Creo que más. Y entonces nos entrábamos al cuarto de oración y aquello era una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tomaba en lenguas y todas estábamos hablando en lengua, y aquello era maravilloso. Era algo, bueno, pues, algo sobrenatural. Puros jóvenes tomados del Espíritu Santo y hablando en lengua, y aquello, no queríamos salir del cuarto de oración. Alabábamos al Señor, teníamos un coro, cantábamos y era una experiencia preciosa. Entonces ya más o menos cuando ya habían transcurrido unos 2 años, no sé si algunos de ustedes saben de lo que pasó en Nicaragua en la guerra del 79 con los sandinistas, ¿verdad? Hubo una guerra y quedamos los guerrilleros, ¿verdad? Había un grupo de insurgentes guerrilleros que estaban luchando contra el gobierno, para que cayera el gobierno de Anastasio Somoza, que era el dictador que estaba gobernando en ese entonces. Y pues estábamos nosotros ese día, el domingo, estábamos en la iglesia y de repente empezamos a escuchar los aviones donde estaban sobrevolando la ciudad. Y cuando quisimos salir de la iglesia ya no pudimos salir porque las calles estaban militarizadas totalmente, porque decía que los guerrilleros habían tomado la capital. Entonces ese día, no pudimos salir de la iglesia y nos tuvimos que quedar en la iglesia. Todos los hermanos que estaban ahí dijeron: es mejor que no salga porque hay muchos muertos en la calle, las personas que salgan les disparan, y entonces es mejor que se queden en la iglesia. Y entonces nos quedamos en la iglesia. Cuando hubo como una tregua entre los guerrilleros y los militares del gobierno, ¿verdad? Entonces fuimos a la casa, pudimos irnos a la casa a pie, que estaba bien lejos, bien retirado. Fuimos a la casa y entonces dijo mi mamá: vamos a ir a la casa a ver cómo está la casa, porque no sabíamos cómo, porque los aviones estaban bombardeando y no sabíamos cómo estaba la casa. Llegamos a la casa, pues, y dijo mi mamá: vamos a regresar a la iglesia porque la iglesia fue declarada como centro de refugio, ¿verdad? Porque en ese momento de la guerra las iglesias y las escuelas las estaban tomando como refugio para que la gente se fuera a quedar ahí, porque había aviones bombardeando y había muchos militares en las calles. Entonces cuando estábamos en la casa, dijo mi mamá: vamos a reunir todo lo que podamos de ropa, llévense lo más necesario y nos vamos a ir. Pero cuando estábamos recogiendo las cosas, en la esquina de la casa había un edificio de 4 pisos, pero como a medio kilómetro, vamos a decirlo 1 milla, ¿verdad? Algo así, de la casa estaba como una base militar, un centro de operaciones de los militares. Y en ese edificio que estaba en la esquina de la casa, vivía una pareja con un niño. Ellos tenían una escuela de karate y vivían ahí. Entonces en la base militar que estaba cerca de la casa había un francotirador
Ellos tenían un francotirador para que cualquier cosa que se moviera le disparaban. Entonces, parece que la muchacha, la esposa del profesor de karate que vivía en el edificio, se asomó por la ventana y de la torre de la base militar le dispararon y le pegaron en un brazo. Entonces el muchacho desesperado bajó con su esposa baleada y su niño, y entonces no había quien ayudar. Entonces dijo mi mamá: yo la llevo con él al hospital y ustedes se quedan aquí con el bebé, con el niño de ellos, se quedan cuidándolo. Entonces la llevaron a ella al hospital y nosotros nos quedamos recogiendo todas las cosas, ¿ven? Recogiendo las cosas para irnos a la iglesia a refugiarnos. Pero cuando estamos en eso, que mi mamá sale con el muchacho y la esposa, ¿verdad? Porque él necesitaba a alguien que la acompañara porque no podía solo con ella. Entonces nosotros nos quedamos ahí y mi abuela, la abuela de mi mamá, o sea, mi bisabuela, estaba con nosotros. Y cuando estamos recogiendo todas las cosas, escuchamos una explosión en el patio de la casa. Y entonces, aquello fue impresionante, que quedamos casi sordos. Aquello fue terrible porque en el patio, casi entre las dos casas de atrás, entre el patio de nosotros y la casa de atrás, había caído un mortero. Dios nos estaba cuidando definitivamente, porque la palabra de Dios dice que Él acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, el ángel de Jehová. Y yo sé que el ángel de Jehová estaba con nosotros cuidándonos. Entonces seguimos ahí esperando porque todavía no se podía salir a las calles. Entonces dijo mi mamá: vamos a esperar que haya una tregua para salir para la iglesia. Ya después que vinieron con la muchacha que le hicieron el brazo, le sacaron la bala, no sé si la tenía ahí, pero la trajeron de regreso, ya la habían atendido. Entonces dijo mi mamá: vamos a prepararnos para ir. Entonces ya no éramos nosotros, sino que el muchacho tenía una moto, el profesor de karate, y su esposa y su niño, y dijo él: yo los voy a ir llevando de uno en uno a la iglesia en la moto. Entonces, pero esa noche dijo: pero no vamos a poder salir, porque ya a estas alturas los tanques de guerra venían por toda la calle, ¿verdad? Ellos decían que habían guerrilleros que los estaban protegiendo en las casas, y que todo lo que fuera joven, ¿verdad? Toda persona que tuviera mayor de 18 años se la iban a llevar, porque representaba una amenaza para el gobierno, porque eran guerrilleros. Entonces cuando nosotros quisimos salir, venían los tanques en medio de la calle y ya no pudimos salir. Y entonces los militares agarraban las puertas a patadas y entraban a la fuerza, y nosotros estábamos ahí, mi hermana y yo. Para ese entonces pues yo tenía 14 años, 14 años, mi hermana tenía 17 años, y entonces nos escondimos debajo de la cama, porque si nos encontraban, agarraban a las muchachas, las violaban, las mataban y las tiraban en un lugar que se llamaba la Cuesta del Plomo. Entonces ahí tiraban a los cadáveres de los jóvenes que mataban. Las muchachas las violaban y las mataban, y a los jóvenes también, y lo tiraban ahí. Una amiga de mi madre, ¿verdad? En aquel entonces tenía 4 hijos adolescentes, y una muchacha, la hija de ella, la violaron, la mataron, y a otro hijo de ella, y los tiraron ahí en ese lugar. Entonces, cuando los militares quieren entrar a la casa de nosotros, teníamos un portón al lado de la casa. Ellos patean el portón para entrar a la casa, y mi mamá les sale a ellos al encuentro, y entonces andamos buscando, dijeron los soldados, andamos buscando guerrilleros. Si tiene alguien aquí que lo está protegiendo, mejor que salga, porque si no lo saca los vamos a matar a todos. Entonces mi mamá le dijo: no, aquí no tenemos a nadie, solo estamos mi hijo y yo, y mi abuela, que está con nosotros, mis 2 hijos, que entonces salió mi hermanito y mi hermana, los 2 menores, y nosotras, mi hermana y yo, estábamos escondidas debajo de la cama, porque si nos encontraban pues nos podían sacar. Y entonces además le dijo mi mamá: somos cristianos, nosotros estamos solos, nosotros aquí nada más, mi abuela y mis 2 niños. Y le dijo el soldado, pues dio la vuelta y le dijo: cierre la puerta y no le habrá nadie. Entonces mi hermana y yo estábamos muy asustadas, muy temerosas, porque sentíamos que si nos llevaban nos iban a matar. Entonces cuando salieron los militares, ¿verdad? Después que se fueron, seguimos escuchando los tiros, los disparos,
¿verdad? El avión sobrevolando, los tanques dando rondas por todas las calles a ver si había algún guerrillero. Y empezaron a sacar nuestros amigos vecinos del lugar, del barrio, ¿verdad? Donde vivíamos. Empezaron a sacar algunos jóvenes vecinos que jugaban, que se criaron con nosotros allá en el barrio. Y a uno de ellos los agarraban en la calle, los golpeaban, y a uno de ellos le dispararon en el brazo. Y pues se escuchaba y nosotros sin poder hacer nada. Y era un terror fuerte, viviendo ahí cerca, sintiendo la muerte en cada momento. Entonces cuando ya hubo como una tregua, ¿verdad? Entonces el profesor de karate, decidió que íbamos a irnos para la iglesia todos y a refugiarnos, y nos fue llevando a una por una. Pero nosotros íbamos caminando, salimos de la casa, ¿verdad? Todos con una banderita blanca, para que vieran que nosotros no teníamos, ni estábamos con un bando ni estábamos con el otro bando. Íbamos en medio de la calle caminando con nuestra banderita blanca, y bueno, y entonces este muchacho, ¿verdad? El karateca, se iba llevando a uno por uno de la familia hasta la iglesia, hasta que quedó mi mamá y mi hermana mayor, y mi hermana dijo: no, yo no puedo dejar a mi mamá sola, porque si no la podía llevar a todos en la moto. Entonces mi hermana se fue con mi mamá a pie hasta la iglesia. Ahí estuvimos hasta que pasó la guerra, y pues fue algo fuerte, dramático. Yo sé que si hay algún nicaragüense que está viendo este video y estuvo en ese tiempo en la guerra en Nicaragua, sabe de lo que estoy hablando. Fueron momentos difíciles, muchos muertos en las calles, había mucha incertidumbre. Y bueno, cuando derrocaron al gobierno de Somoza, que ganaron los sandinistas en aquel entonces, estoy hablando en el año 1979, ya pues pudimos salir de la iglesia. Había muchos refugiados en la iglesia, mucha gente. Los guerrilleros llevaban a la iglesia comida para que pues la gente comiera en los refugios. Y pues gracias a Dios que Dios nos guardó en ese momento. Ahí en la iglesia estuvimos refugiados. Bueno, nos fuimos para la casa, afortunadamente, gracias al Señor. La casa no sufrió ningún daño, ninguna bomba aérea cayó en la casa. Sí pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Pero Dios nos guardó, Dios nos libró de la muerte. Entonces, ya cuando cayó el gobierno de Somoza, que entraron los sandinistas a gobernar, hubo un gobierno de transición, ¿verdad? Y las cosas empezaron a funcionar no como lo esperábamos. No había comida, había un bloqueo, no había comida. Creo que Rusia enviaba comida, y esa era la comida que comíamos, comida racionada. Todo era una incertidumbre lo que se estaba viviendo, no sabíamos cómo iba a terminar todo. Entonces empezamos a sentir que pues no estábamos seguros tampoco con el nuevo gobierno. Y una prima de mi mamá que había salido huyendo porque su esposo había trabajado para el gobierno, entonces se vino para Estados Unidos. Y entonces ella empezó a decirle que se viniera para acá, porque no había seguridad para los jóvenes, para la gente, pues en Nicaragua no había seguridad para nadie en Nicaragua. Entonces él convenció a mi mamá de venirse para acá, para Estados Unidos. Entonces ya estoy hablando en el año 81. Entonces una prima por parte de mi padre, ¿verdad?, sobrina de mi papá, nos animó para que nos viniéramos, y le dijo a mi mamá: yo me llevo a Vivian y a mi hermano, que me sigue a mí, Edgar, y los llevo a México, saco una visa de turista, y entonces yo los puedo meter a ellos como turistas a Estados Unidos. Y mi hermana mayor ya para ese entonces ya estaba casada. Yo tenía ya entonces 15 años, mi hermana tenía 19 años, 18, 19 años, y ella estaba casada. Entonces ella estaba estudiando medicina en Nicaragua, y ella dijo que ella no se iba a ir porque ella quería terminar su carrera. Entonces mi prima, ¿verdad?, nos llevó a México, nos sacó una visa de turista, y pudimos entrar mi hermano y yo aquí a los Estados Unidos. Para ese entonces ya tenía yo 15 años, ya iba casi a cumplir 16, y mi hermano tenía 11.
¿verdad? 11 para 12. Y entramos aquí los dos solos porque ella nos mandó solos a mi hermano y a mí. Y pudimos entrar y llegar a la casa de mi prima, a la prima de mi mamá. Entonces mi mamá, con una tía de mi mamá y mi hermana menor, iban a entrar por México, por la frontera, ¿verdad? Entonces arriesgando todo, vendimos todo, nos quedamos sin nada. Y entonces cuando llegamos aquí, ya a las 2 semanas, ¿verdad?, de estar en casa de la prima de mi mamá cruzó la frontera de México con la tía de mi mamá y mi hermanita menor y otro primo. Entonces cruzaron la frontera y llegamos a Houston todos. Ahí en Houston, pues estábamos ahí en casa de la prima de mi mamá, pero lamentablemente pues a veces las cosas no salen como uno piensa. A veces la familia no actúa como debe actuar. Amén. Y pues cuando tú necesitas más de una mano que amiga, de una mano de la familia, es cuando la familia te da la espalda. Yo recuerdo que a las 3 semanas de nosotros estar aquí, ya mi mamá tenía 1 semana y nosotros 3, porque habíamos entrado primero que ella, la prima de mi mamá nos echó a la calle, así sin más. Dijo que ella no podía tenernos y nosotros no teníamos a dónde ir. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Todo tiene un plan de parte de Dios. Y ya cuando uno está marcado por el Espíritu Santo, pase lo que pase, pases el desierto que pase, Dios va a cumplir el propósito de Él en tu vida. Y ya para ese entonces, ya nosotros ya nos habíamos apartado del Señor porque no teníamos iglesia donde congregarnos. El Espíritu se fue apagando de tal manera pues que nos apartamos del Señor. Entonces llegamos y no teníamos a dónde ir. Y mi tía, la mamá de la prima de mi mamá, ella conocía a 2 mexicanos que eran amigos de ella, la visitaban y se hizo amiga de ellos. Y entonces mi tía le dijo a ellos que si podían tenernos en su casa, en su apartamento, porque nosotros no teníamos a dónde ir. Y ellos aceptaron. Y nos fuimos a vivir en el apartamento de ellos. Ellos vivían, eran 2 mexicanos. Ellos vivían en un apartamento de una recámara. Y pues amablemente nos dieron la recámara a mí, a mi mamá y a mis 2 hermanos menores. Y ellos se quedaron durmiendo en la sala. Fue una bendición porque, hermanos, quiero decirles una cosa. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis, que aquellas personas que han pasado por desiertos, por situaciones difíciles, a veces los que me están viendo los que están viendo este video, los que son extranjeros, y no pierdan la esperanza. Dios siempre pone ángeles que lo ayuden a uno, ángeles que están ahí siempre a la disposición de uno. A veces no nos damos cuenta, a veces creemos que los ángeles solamente son esos seres que resplandecen, que tienen alas. No, también ángeles, Dios usa ángeles, ¿verdad?, seres humanos para tendernos una mano, amiga, para tendernos una mano en momentos de necesidad, en momentos de dificultad. Y esos 2 hombres se portaron también con nosotros, que bueno, nos dieron donde vivir. Y yo era una persona, una joven, una adolescente que nunca en mi vida yo había trabajado porque mi tía, la hermana de mi papá, ella se encargó de darnos todo a nosotros. Que Dios bendiga a mi tía. Y yo sé que mi tía está en un lugar especial porque ella partió con el Señor y yo sé que ella está en la presencia del Señor. Era una mujer maravillosa, muy dulce, muy cariñosa. Ella siempre estuvo atenta de todas nuestras necesidades, porque mi padre pues era el hermano menor de ella y antes que mi padre falleciera le dijo que cuidara de sus hijos, y mi tía pues hizo el papel de padre para nosotros. Nos puso a estudiar en las mejores escuelas, colegios en Managua, los 3 mayores, porque mi hermana estaba muy pequeña, la menor, pero nosotros los 3 mayores siempre estuvimos todo. No nos hacía falta nada porque mi tía pagaba la colegiatura, pagaba el transporte, pagaba todo, la ropa, calzado, nunca nos hizo falta nada. Ese fue otro ángel que Dios dejó para que nosotros tuviéramos todo, suplir todas nuestras necesidades, gloria a Dios. Y pues
yo nunca había trabajado porque estudiaba, yo estaba en cuarto año de bachillerato en Managua, estudiaba en un colegio bautista, uno de los colegios privados más de prestigio en la capital, Managua. Y era una joven que no necesité nada, porque gracias a Dios siempre mi tía nos daba todo. Y cuando llegué a este país a la edad de 15, iba a cumplir 16 años, pues llegó un momento en que vi que mi madre tenía 2 trabajos porque ella no podía sola. Y mi hermano menor, mi hermano que me sigue a mí, él tenía 12 años ya, y mi hermana menor tenía 8 años. Y pues mis hermanos, mi mamá los puso en la escuela y yo tuve que ponerme a trabajar. Trabajaba y trabajaba 10 horas diarias. Y aquello fue un choque para mí, porque después de tenerlo todo, pasé a no tener nada. Y mis hermanos, pues para mí era más importante la seguridad física y moral de mis hermanos, ¿verdad? Que la mía, mi misma vida, pues. Entonces mis hermanos estudiaban y yo me tuve que poner a trabajar junto con mi madre para poder sostenernos. Ya mi madre tenía 2 trabajos y yo veía cómo ella sufría, ¿verdad? Pero lo importante es que no pasamos necesidad con respecto a la vivienda, porque teníamos ese apartamento donde estos 2 hombres nos habían ayudado. Entonces yo le dije a mi mamá, yo me regreso a Nicaragua porque yo no quiero hacer más trabajo aquí. Yo no quiero padecer más, yo quiero regresarme a Nicaragua y yo voy a estudiar, voy a graduarme y me regreso. Mamá, pero yo no quiero quedarme aquí, yo no voy a venir a seguir trabajando. Mi trabajo era, yo lavaba platos en un restaurante, una cafetería, y trabajaba 10 horas. Entonces trabajé y me regresé para Nicaragua. Pero ya en Nicaragua sentí que, había dejado a mi mamá sola y tenía esa carga. Y entonces, pues, mi mamá era una mujer que estaba sola, ¿verdad? Ella estaba sola en este país y tenía 2 hijos. Y entonces dije, no puedo dejarla sola, me regresé para acá. Y aparece entonces ya mi mamá, ella tenía una pareja, ¿verdad? Uno de los 2, aquellos caballeros que nos ayudaron, uno de ellos pues empezó a tener una relación con mi mamá y ella salió embarazada. Entonces ya, en ese entonces pues yo ya tenía 16 años. Y pues mi madre tuvo su primer hijo de esta relación. Y de esa relación nacieron 2 hijos que son mis 2 hermanos menores, gloria a Dios. Que Dios los bendiga donde estén, aleluya. Creo que uno de ellos está en Texas y el otro está en Tennessee. Que Dios les bendiga grandemente, los amo con toda mi alma. Y pues ahí empezó, de ahí para allá empezó la historia, el testimonio más fuerte, más poderoso de cómo Dios permitió que yo viviera, que yo llegara a pisar el infierno para poder sacarme de ahí nuevamente, porque ya yo estaba marcada. Ya el Espíritu Santo me había marcado, ya era escogida de parte de Dios desde que estaba en el vientre de mi madre, yo lo sé que sí. Y pasó una circunstancia que no la voy a contar por respeto a mi madre, a mis hermanos, ¿verdad? Y no lo voy a contar en el testimonio porque no quiero, ¿verdad?, ofender a nadie. Y pasó pues que por una circunstancia que viví, ¿verdad?, en mi casa, yo tuve que salir de mi casa a la edad de 16 años, y de 16 para 17 tuve que irme a la calle. Entonces cuando yo salgo de la casa, ¿verdad?, salgo de la casa, entonces ya vivía sola, andaba errante en la calle, no hallaba dónde ir. Fui a casa de la tía de mi mamá para que me tuviera ahí, pero ella me dijo, no te puedo tener aquí porque no tengo espacio. Y entonces, en ese andar, no hallaba dónde agarrar. Conocí a una mujer de 60 años que practicaba la brujería. Y entonces ella me dijo, bueno, yo te doy donde que te quedes aquí en mi apartamento, una mujer mayor. Te quedes en mi apartamento. Pero como en este mundo, hermano, el que no tiene a Cristo en su corazón y te hace un favor, no te lo hace de gratis. Eso es mentira. No hay una persona que te haga un favor de gratis. Siempre una persona que no tiene a Cristo en su corazón,
Y si te hace un favor, siempre va a tener que pedir algo a cambio. Y esa mujer, ¿verdad? Era mexicana. Esa mujer no me estaba dando nada gratis. Ella permitió que yo me quedara en su casa con tal de que yo fuera, como ella vio en mí, como sacar provecho de mí. Y entonces ella lo que hacía era que ella me drogaba y entonces me vendía con los hombres. Entonces los hombres llegaban, ¿verdad? Estaban conmigo y ellos le pagaban, ¿verdad? Pero yo no sabía, porque yo no sabía que cuando me daban una bebida me drogaban. Yo me despertaba y cuando me despertaba, cuando yo reaccionaba, yo ya estaba, o sea, sabía que algo había pasado en mi cuerpo. Entonces, ella me empezó a explotar sexualmente, para sacar provecho de mí. Y le llegaban los hombres y le daban dinero, a veces le hacían compras de comida y le llenaban la nevera de comida y entonces a cambio de estar conmigo. Pero yo decía, no tengo a dónde ir, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Entonces ella tenía un altar, una de las habitaciones ella la tenía para tener un altar, ahí tenía su altar y ella me dijo, mira, vamos a ser ricas, vamos a ser millonarias las dos. Yo te voy a poner aquí en el altar y tú vas a ver cómo vas a llegar a tener mucho dinero. Pero yo no sabía, yo estaba ignorante. O sea, acuérdense que dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos sin retorno. Entonces dice, regresa a su casa y la encuentra limpia y adornada. Entonces dice que va y busca 7 demonios peores. Entonces ya no son 7 demonios, son 8, porque con el demonio que está ahí, las 7 son 8. Dice la palabra que el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primer estado. Entonces ya yo era una joven que, por supuesto, tenía 16, iba para 17 años, una adolescente, era muy bonita. Entonces ella dijo, no, esto es mi máquina de hacer dinero. Pero yo no quería estar ahí, no quería, pero no tenía dónde ir, no hallaba qué hacer. Entonces, llegó un hombre, ¿verdad?, de Colombia, un colombiano, ¿verdad? Y él me vio como indefensa, me vio como una joven que no tenía nadie, ¿verdad? Y le di como lástima, le di pena a aquel hombre. Él era colombiano y entonces me dijo, mija, ¿usted por qué está así? Le dije que yo no tengo a dónde ir, le dije, tengo que quedarme aquí. Entonces me dijo, mire, yo tengo un apartamento de 2 cuartos. Véngase conmigo, sin ningún compromiso, no se preocupe que yo no voy a hacer nada. Y entonces dije, bueno, está bien. Entonces me fui a vivir con él, pero él me respetó mucho, ¿verdad? Pero él se drogaba todos los días. Y él tenía un restaurante, o socio con 3 hermanos que eran mexicanos, y él era socio de ese restaurante. Y entonces me dijo, ¿usted quiere trabajar en el restaurante que es mío? Le dije, sí, yo quiero trabajar, yo quiero tener dinero porque yo necesito tener algo, una entrada. Y me dijo, no se preocupe, véngase y va a trabajar ahí como mesera. Entonces me puse a trabajar ahí en este restaurante. Y uno de los hijos uno de los hermanos, dueños, socios de este colombiano, me dijo un día, mira, te voy a mostrar algo. Y tenía como una polverita. Y entonces este muchacho, ese joven ya tenía como 20 años y me dijo, ¿quieres probar esto? Y sacó en esa polverita un polvito blanco y me dijo, pruébalo. No, ¿qué es eso? No, pruébalo, me dijo, que te vas a sentir bien. Todas tus penas se te van a ir definitivamente. Le dije, bueno, y lo probé. Esa noche yo amanecí en otro lugar, yo no supe lo que me pasó. Y entonces ya empecé a agarrarle gusto, me gustó y empecé a consumirlo. Entonces este colombiano, ¿verdad?, donde yo vivía, él vendía droga. Y entonces no tenía que comprarla porque él me la daba. Él me decía, tome, mi hija, tome, lo que usted quiera, tome. Él me defendía, él me cuidaba, porque él era como mi protector, decía él. Yo soy su protectora, a usted no le va a pasar nada mientras esté bajo mi techo, porque yo le voy a dar todo, no se preocupe, usted no tiene que pagarme con nada. Usted es una muchacha que se ha ganado mi confianza.
Y empezó ese hombre, tenía un carro, yo era su chofer, yo lo llevaba para acá, yo lo llevaba para allá. Y entonces él me ponía el dinero y me decía, ahí, mire ese dinero, guárdelo, aquí está la droga, no, yo confío en usted. Y empezó él, pues yo como ser su asistente. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad que Dios me guardó de tantas cosas, tantas dificultades que viví, gloria a Dios. Y Dios me libró. Y le doy gracias al Señor por todo, de verdad que sí. Entonces, este hombre tenía como, era su enemigo, tenía un enemigo mortal, era otro colombiano, un hombre que era poderoso, tenía un nightclub, le dicen aquí, un nightclub, como un lugar nocturno, y era uno de los hombres más poderosos en ese entonces en Houston. Ese hombre era narcotraficante, ¿verdad? Pero muy poderoso. Si este hombre donde yo vivía era poderoso, este era 2 veces más poderoso, pero ellos eran enemigos, chocaban, no se podían ver, donde estaba uno no podía estar el otro. Y entonces yo me iba, ¿verdad? Pero el colombiano donde yo vivía, él tenía su novia, era otra colombiana, y entonces él me decía, vaya con ella, se la encomiendo que la cuide. Ok, está bien, decía yo. Y me iba porque yo era la chofer de ellos. Y me iba con ellos. Y entonces yo andaba con la novia de él. Y andaba con ellos los dos. Y estábamos en un lugar, después de las 2 de la mañana, todos los lugares nocturnos cerraban en Houston. No podía haber un lugar abierto en Houston. Cerraban después de las 2 de la mañana, los lugares nocturnos. Entonces había unos que abrían clandestinamente. Y había un lugar que se llamaba el Rincón de los Recuerdos. Yo me acuerdo claramente que ese lugar, después de las 2 de la mañana, se llenaba de gente, ¿verdad? Porque la gente quería seguir tomando y se movía mucho la droga ahí. Entonces estábamos los 3. La muchacha andaba siempre con su mamá porque para este entonces la muchacha y su mamá consumían drogas también, y el otro hijo de ella. Entonces andábamos todos y yo me senté con ellos en una mesa. Y de repente se aparece este otro colombiano, ¿verdad? Que era enemigo de donde yo vivía, y empezó a tomar ahí. Pero yo veía que él me miraba y me miraba y me miraba y me miraba. Entonces, bueno, una noche, ¿verdad? Me tocó ir sola con esta muchacha, la novia de Jairo, se llamaba Jairo, la novia de Jairo. Entonces fuimos las 2 y la mamá éramos 3, entonces empezamos en una mesa a tomar. Y el guardaespaldas llegó en ese momento, el colombiano, el otro narcotraficante, llegó con su guardaespaldas y se acercaron a la mesa donde yo estaba. Y me dijo, dice fulano que la invita a su mesa. Le dije, no, yo no sé quién es él, yo no lo conozco. Entonces él, como vio que yo no quise ir, se acercó a la mesa y me dijo, mire, no le voy a hacer nada, me dijo, solo le voy a invitar un trago. Y entonces caí en la trampa de él y me fui con él. Entonces él me dijo, ¿sabe qué? Dijo, yo hice una apuesta que usted iba a ser mía y yo gané. Pero me lo dijo ya después que yo había caído. Entonces, pues en ese entonces, la persona que se acercaba a mí mientras me daba droga y me daba licor, pues para mí no me importaba. Entonces cuando yo empecé a salir con él y empecé a salir con él escondida de Jairo, entonces llegó un momento en que Jairo me careó, me dijo, usted está saliendo con Gilberto se llamaba él. Usted está saliendo con Gilberto. Si usted está saliendo con Gilberto, usted no puede vivir más aquí en mi casa. Porque ese hombre es mi enemigo. Y yo no sé si usted le está llevando información mía a él. Entonces yo no la puedo cuidar más. Yo no la puedo tener bajo mi custodia. Así que yo le digo que mejor se vaya con él. Entonces ya aparece que el hombre, ¿verdad? Me alquiló un apartamento y ya me fui a vivir sola con él, ¿verdad? Pero era clandestina la relación que teníamos, ¿no? Él no quería saber que yo estaba con él.
tenía el lugar, la discoteca más grande de Houston era de él. Ahí se presentaban artistas de renombre, Oscar de León y otros cantantes famosos iban ahí a ese lugar. Y me convertí, por decir así, entre comillas, la muñeca de Gilberto Gaviria. Así fue como caí en su garra, ¿verdad? Y llegó un momento en que ya no me pude salir de ahí. Ya el diablo me tenía bien atrapada. Ya era demasiado. Pasaba consumiendo 24 horas, 3. Yo no dormía. Yo lo que hacía era que me bañaba, me maquillaba y salía y así. Íbamos, él y yo andábamos siempre reuniéndonos con personas, con hombres, me imagino yo que eran también del mismo mundo de él, ¿verdad? Hombres que tenían, ¿qué le digo? El mismo nivel, vendedores de droga, compradores, negocios, y él siempre le gustaba andar conmigo porque yo le llamaba la atención a los compradores, ¿verdad? Entonces, pero que nadie se acercara a mí. Yo era como su muñeca. Él me tenía ahí para presumir. Entonces, y siempre los guardaespaldas andaban conmigo para todas partes. Yo no podía ir a la esquina porque los guardaespaldas andaban conmigo. A cualquier parte donde iba, siempre los guardaespaldas estaban ahí. A veces yo salí y yo creía que nadie me estaba viendo. Yo pensé que yo me le escapé. No me le había escapado. Ahí estaba siempre alguien siguiéndome, porque él no me dejaba sola. Él me decía, usted no se puede zafar de mí, lo que usted haga, yo lo sé todo. Usted no puede estar, mire, si usted cree que yo no me entero de lo que usted hace, está equivocada. Todo lo que usted hace, cada paso que usted da, yo me entero. Entonces, yo me sentía totalmente vigilada, 24 horas, vigilada todo el tiempo. Donde yo iba, él estaba ahí, alguien vigilándome. Y él, por supuesto, presumiendo de mí. Hay poder en Cristo, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, hermano, porque esto es algo que yo no lo había contado. Una vez di mi testimonio, cuando empecé el ministerio, cuando Dios me llamó al pastorado y una joven de 17 años se convirtió a Cristo, creo que lo di la otra vez. Y le doy gracias a Dios porque fue la primera alma que yo llevé a los pies de Cristo, gloria al Señor, a través de mi testimonio. Y así fue como mi vida se empezó a hundir más y más y más en ese lodo, en ese fango. Era difícil, yo me sentía que estaba atada, estaba amarrada. Para ese entonces ya mi mamá estaba viviendo en San Antonio, se fue a vivir de Houston a San Antonio. Entonces mi mamá, ella no sabía dónde yo andaba. Yo le decía, el día que yo te llame, ¿verdad? Es porque algo me pasó. El día que yo te llame es porque algo me pasó. Y yo nunca la llamaba. Yo nunca la llamaba, ella tampoco sabía dónde yo andaba. Nadie sabía. Una vez amenacé de muerte a una familiar de mi mamá porque se metió conmigo. Se metió con mi mamá. Y le dije, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, le dije. Que de verdad eres familia, porque si no te mandaba a matar. Era algo fuerte. Yo me sentía también, aparte que por una parte me sentía vigilada, pero por otra parte me sentía poderosa, porque yo lo que hacía era levantar una mano y ya tenía ahí el guardaespaldas. Yo decía, quiero esto, tómalo. No tenía que pedir mucho. Él me daba todo lo que yo le pedía. Tenía a la disposición lo que yo le dijera, él me lo daba. Pero una vez se me ocurrió irme a tomar con unas amigas, y entre esas amigas estaba, ellas llevaron a una persona que él conocía. Y entonces yo estaba tranquila porque yo dije, no veo a ningún guardaespaldas cerca, yo sé que no me va a pasar nada. Nadie me está viendo. Entonces al día siguiente yo fui al Rincón de los Recuerdos, a ese lugar donde iban la gente después de las 2 de la mañana, y estaba con unas, y que amigas, en ese tiempo nadie tiene amigos, hermanos, nadie tiene amigos en el mundo, eso es mentira. Estaba ahí tomando, cuando de repente se aparece Gilberto con su guardaespaldas. Y me dijo, ¿qué está haciendo aquí? Le dije, bueno, vine a tomarme unos tragos.
Me dice, camine para el baño. Entonces cuando estamos en el baño, sacó la pistola y me la puso aquí en la oficina. Y me dijo que estaba haciendo ayer en tal parte, en tal y tal y tal lugar, y estaba con tal persona. Todo sé de usted, me dijo. Dele gracias a Dios que mucha gente allá afuera, porque si no, aquí mismo le descargaba esta pistola. A mí lo único que se me pasó por la mente fue que ver mi cuerpo tirado en una zanja y mi mamá reconociendo mi cuerpo, algo así. Cuando regresamos a la mesa, me dijo, no se mueva, quédese ahí quieta, porque si usted hace un movimiento, si usted ve a alguien de reojo o sale a bailar con alguien, yo le meto un tiro en la pierna porque tengo la pistola debajo de la mesa y aquí le voy a disparar. Yo me quedé. Pues sabe que cuando la gente está en el mundo, está en ese mundo de perdición, de droga, de maldad, uno no le tiene miedo a nada. A mí me daba igual si me dispara, bueno, que no me interesaba. Ya para ese entonces yo tenía ya 18 para 19 años. Pero ya mi vida se estaba cansando. Había vivido en 2 años lo que cualquier persona vive en 20 años. Yo había vivido en 2 años tantas cosas, había conocido tantas cosas, había experimentado de todo. Y ya me estaba cansando. Ya no quería más esa vida de angustia, de zozobra, de que te vigilan, que te van a matar, que te van. Yo ya no quería eso. Entonces, ya llegó un momento en que dije hasta aquí. Y una vez agarré una sobredosis de droga porque este hombre, yo no tenía que pedirle la droga, él me daba los kilos. Toma, quita esto. Me mantenía drogada, porque él sabía que así me podía dominar más fácilmente. Y en un momento que ya estaba con una sobredosis de droga en el apartamento donde yo vivía en Houston, entonces sentí que ya mi alma se estaba yendo. Yo cerraba los ojos, yo no dormía, cerraba los ojos y veía a los demonios por todos lados. Los veía con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Ya sentía que ya, mi corazón se me iba a explotar. Y entonces yo tenía ya una semana que no dormía. Fumaba bazuco, consumía cocaína. Y aquello era una vida desenfrenada totalmente. Tenía todo porque no me faltaba nada. Yo tenía todo, lo que yo pedía lo tenía. Todo tenía. Tenía guardaespaldas, tenía casa, tenía todo. Tenía hasta chofer, pero no tenía a Cristo. Cristo se había ido de mi vida. El Espíritu Santo me había abandonado, no porque me había abandonado, sino que yo lo dejé que saliera de mí. Entonces, llegó un momento en que yo le dije, Señor, yo sé que yo no soy digna de pedirte nada, Padre, porque yo estoy metida en este fango. Estoy sumergida en esta inmundicia. Ayúdame a salir de aquí. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Y recuerdo que me quedé dormida, pero dormida profundamente. Y yo creo que pasaron como 2 días que pasé durmiendo. Cuando me desperté, agarré un bolso y eché toda mi ropa ahí. Y dije, me voy. Me fui al terminal de autobuses y me fui para San Antonio, donde estaba mi mamá. Y cuando llegué a San Antonio, me acuerdo que era un día de las madres. Y me dice, mamá, ay hija, qué bueno que llegaste. Porque yo estaba orando al Señor. Mi mamá se había reconciliado con el Señor, estaba asistiendo a una iglesia que le quedaba cerca de la casa. Y dijo, mi mamá estaba orando al Señor que te trajera. Y entonces le dije, bueno, mamá, aquí estoy. Me dice, el mejor regalo que me puedes dar, me dijo, es que me acompañes a la iglesia. Entonces, ahí fui, la acompañé a la iglesia y me reconcilié con el Señor. Y me reconcilié con el Señor y sentí que todo aquello se me fue. Le di gracias a Dios, pero el diablo no me iba a dejar. No me iba a dejar tranquila. Y
Yo sé que Dios es grande y poderoso, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes la arrebatan. La salvación no es para cobardes, no, es para valientes, para gente que pelea su salvación, para gente que pelea su corona. No permitas que el enemigo te robe la corona, te robe tu salvación. Voy a dejar este testimonio aquí porque lo que viene es más fuerte. Y yo quiero que ustedes se suscriban, que vean el video hasta el final. Amén. Que vea este video y vea la siguiente parte, porque es que Dios hace cosas maravillosas, sorprendentes, que hasta a uno lo deja con la boca abierta. Y el enemigo muchas veces, cuando sabe que hay un propósito, somos escogidos de parte de Dios, Él te va a perseguir, Él te va a seguir hasta lo más último, hasta verte totalmente perdido. Gloria a Dios. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. Vamos a dar la primera parte del testimonio, para que en la siguiente parte puedan ver cómo no fue tan fácil salir de las garras del enemigo. El enemigo vino con ataques fuertes y a tal manera que hasta quiso matarme. Pero hay poder en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Gloria a Dios.